Vamos con la segunda iglesia. Iglesia de Esmirna, versículos del 8 al 11. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esmirna, que es otra de las ciudades que yo he visitado y no se conserva tan bien como Éfeso, pero todavía merece la pena visitar Esmirna, una hermosa ciudad. En la época del siglo I era conocida como la Corona de Asia. Ahora forma parte de Turquía, igual que Éfeso, está en Asia Menor, y era conocida como la Corona de Asia porque era la gran rival de Éfeso en cuanto a belleza. Incluso tenía algunas condiciones geográficas que eran muy agradables. Por ejemplo, había un viento especial que soplaba en Esmirna y que resultaba delicioso. Y por cierto, además, es una ciudad que es de las pocas ciudades que conocemos en la historia que se planificó. Es decir, no fue como Miami, que ha ido creciendo desordenadamente a medida que llegaba gente y que no tiene ninguna planificación. No. 1000 años antes de Cristo hubo quien planificó Esmirna y la convirtió además en una ciudad muy hermosa. Y por cierto, era una ciudad tan leal al Imperio Romano que en el siglo II antes de Cristo comenzó a adorar a la diosa Roma. Una diosa que no era nada más que la encarnación del poder romano. Y en el año 26 después de Cristo, precisamente cuando Juan el Bautista estaba bautizando gente en el Jordán, decidieron adorar al emperador Tiberio como si fuera Dios. De modo que esto era Esmirna. Por cierto, Esmirna, como era una ciudad extraordinariamente comercial, tenía una comunidad judía muy importante y era una comunidad que aborrecía a los cristianos. Todavía en el siglo II, los judíos provocaron persecuciones contra los cristianos en la ciudad de Esmirna. En una de esas persecuciones, en el año 155 después de Cristo, lograron la muerte de Policarpo, que era un cristiano que todavía había conocido al apóstol Juan. Y en ese sentido, evidentemente, las relaciones no eran buenas. Y claro, aquí de pronto Jesús dice algo. Primero, su presentación es tremenda. La situación de Esmirna no era fácil. Tenías enfrente a la comunidad judía. Bueno, pues yo quiero recordaros algo. Versículo 8. Primero, que yo soy el primero y el último, el primero o el postrero. Yo soy el Jehová del que habló Isaías en el capítulo 44. Ellos os podrán decir que yo soy un falso profeta y un blasfemo, pero yo soy el mismo Jehová que se manifestó como el primero y el último a Isaías. Y esto no es simple palabrería, es que se da la circunstancia de que yo estuve muerto y he vuelto a la vida. Ningún charlatán muere y vuelve a la vida. No hay ningún estafador que muere y 3 días después sale de la tumba. Y la presentación que Jesús hace de sí mismo en este sentido es enormemente importante. Yo estuve muerto, he vuelto a la vida. Y es así porque yo soy el mismo Jehová del que habla el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasaba con la pobre gente de Esmirna, con los pobres hermanos de Esmirna? Fíjense lo que dice el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sinagoga de Satanás. Yo conozco los problemas que vosotros tenéis que enfrentar. El primero, la tribulación. Hay quien piensa que la tribulación es una especie de periodo
por ahí en el futuro por el que no va a pasar la Iglesia, porque la Iglesia nunca tiene tribulación. Lo primero que yo sé de ti, Iglesia de Esmirna, es tu tribulación. Tú vives en una situación de tribulación y yo la conozco. No me he olvidado de ti, en ningún momento te he dejado de mi mano, pero yo la conozco. Segundo que yo conozco, que eres pobre. En términos materiales, sois una iglesia pobre. Yo sé, como dice aquí, que sois ricos, porque espiritualmente sois ricos, pero en términos materiales sois una iglesia pobre. Seguramente las casas en las que se reunían eran además casas de gente muy humilde. No era gente de la nobleza o del funcionariado del emperador, sino que yo sé que efectivamente sois pobres, lo conozco. Y además conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Como judíos que dicen que son judíos, pero que no lo son, y en realidad son la sinagoga de Satanás. Bueno, pues está hablando de judíos que se presentan como judíos, pero para Dios no son Israel y no son judíos. ¿Por qué? Les voy a dar algún dato en este sentido. Si alguno de ustedes tiene la curiosidad en algún momento de leer el Talmud, por lo menos los textos del Talmud que hablan de Jesús. El Talmud es el libro religioso de los judíos. El Antiguo Testamento tiene importancia, pero en realidad los judíos se guían por el Talmud, que es un código de interpretación del Antiguo Testamento, sobre todo de los libros de Moisés, de la Torá. En el Talmud encontrarán ustedes la afirmación de que Jesús es un bastardo hijo de una adúltera. O encontrarán la afirmación de que sí, es cierto que realizó milagros, pero porque era un brujo. En la época en la que estuvo en Egipto, aprendió la hechicería y por eso podía hacer brujería. O aprenderán que, a diferencia de lo que se ha dicho en las últimas décadas, en el Talmud los judíos se jactan de que sus autoridades mataron a Jesús. No dicen, como en las últimas décadas, no, esto lo hicieron los romanos, nosotros no tuvimos nada que ver, somos inocentes. No, en el Talmud dice: Jesús era un personaje que extraviaba al pueblo y como lo extraviaba, lo matamos. Ni mencionan a Pilato. Pilato fue simplemente un instrumento. Estuvo más que justificado matarlo porque era un hechicero y un blasfemo. ¿Y qué es de Jesús ahora según el Talmud? Pues está padeciendo tormento en el infierno en medio de excrementos en ebullición. Es decir, se supone que Jesús está en un lugar del infierno donde sufre tormento y ese es un lugar lleno de excrementos que hacen blu, 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 porque están hirviendo. Esa es la descripción que da el Talmud de Jesús. Pero esto no debería extrañarnos. Recuerden ustedes lo que aparece en los evangelios de las relaciones de Jesús con buena parte, desde luego con buena parte del liderazgo judío y del pueblo judío. Por ejemplo, si van a Juan capítulo 8 y versículos 39 y siguientes, le dicen que a diferencia de él, ellos no son hijos de fornicación. Cuando Jesús está diciendo, si fuerais hijos de Abraham, realmente podéis descender directamente de Abraham, pero no lo sois a los ojos de Dios. Si fuerais hijos de Abraham, creeríais en mí. Y ellos le dicen, no, Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, no hijos de fornicación. Porque sabemos que tu mamá te tuvo en circunstancias muy poco claras y que tu papá no era tu papá. ¿O vas a decirnos que José era tu papá? Y eso que aparece ya en el Nuevo Testamento, por supuesto, lo volvieron a repetir en el Talmud. O, por ejemplo, si van a Juan 8, 48, 59, le acusan de ser un hereje samaritano y un endemoniado. Tú no eres el Mesías. Tú eres tan hereje como los despreciables samaritanos y además tienes un demonio. Y cuando veían milagros en Jesús, ¿qué decían?
Es verdad, expulsa demonios, pero porque está de acuerdo con el príncipe de los demonios. Y cuando en un momento determinado escuchaban a Jesús, por ejemplo, proclamando claramente su deidad, en Juan 5, 18, 19, decidieron que era digno de muerte porque era un blasfemo. De manera que lo que dice aquí Jesús a la iglesia de Esmirna no es en absoluto una exageración, ni es una muestra de antisemitismo. A ti te hacen la vida imposible gente que dice que son judíos. Racialmente lo pueden ser, pero para Dios no lo son. Y además lo que son es una sinagoga de Satanás. ¿O es que puede ser algo distinto de una sinagoga de Satanás? Un lugar donde se enseña que Jesús es el bastardo hijo de un adúltero, es un hechicero, merecía justamente la muerte y padece tormento en el infierno en medio de excrementos en ebullición. ¿A alguien le parece que esas enseñanzas pueden venir de Dios? De modo que lo que dice aquí Jesús a la iglesia de Esmirna es bastante claro. Y además dice algo que es tremendamente claro. Cuando alguien, aunque venga en línea recta de Abraham, no cree en Jesús, no forma parte de Israel, no es Israel. Solo lo son aquellos que creen en Jesús. La gente que no cree en Jesús ha sido arrancada del pueblo de Israel. Y alguno dirá, ¿eso es antisemitismo? No, es la predicación del Nuevo Testamento. Si me acompañan a Hechos, capítulo 3, Pedro dice algo tremendo en una de sus predicaciones más famosas. Y es tremendo porque Pedro está predicando a otros judíos y no les está en absoluto diciendo hagáis lo que hagáis, yo os respaldo porque para eso soy judío. Les está diciendo si no os arrepentís estáis perdidos, aunque vengáis en línea recta de Abraham, Isaac y Jacob. Y además recordad algo, el que no crea en el Mesías ya no forma parte de Israel. Capítulo 3 y versículos del 19 en adelante, cuando Pedro está acabando con su discurso, dice así. Así, Hechos 3 del 19 en adelante. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, y aquí Pedro cita de Deuteronomio 18, versículos 15 y 16. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. El anuncio de Moisés, que vuelve a repetir Pedro, es claro. Me da igual que seas el 37 descendiente de Abraham. Si no crees en el profeta que Dios levantará y que es el Señor Jesús, has sido desarraigado del pueblo de Israel. De manera que hay gente que anda muy confundida sobre qué es Israel a los ojos de Dios y quiénes forman parte de él, porque nadie que no cree en Jesús forma parte de Israel para Dios. Y por cierto, es algo que Pablo, que también estuvo predicando en Éfeso y en Asia Menor, dejó establecido con muchísima claridad, porque dijo quiénes eran los descendientes de Abraham. Y no son descendientes físicos. Fíjense lo que dice en Gálatas capítulo 3, cuando Pablo primero empieza diciendo que ya no estamos bajo la ley y a continuación dice quiénes son los herederos de Abraham y quiénes son los descendientes de Abraham. Dice en Gálatas capítulo 3, versículos del 24 en adelante. De manera
que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Uno quiere ser parte del linaje de Abraham, no te conviertas al judaísmo, no sirve de nada. Ni siquiera si vienes de familia de judíos, eres linaje de Abraham. Pablo es muy claro, el linaje de Abraham son aquellos que creen en Jesús. Y uno dirá, pero si son judíos, no. Todos los que creen en Jesús, porque ante Dios no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil. Y Pablo no puede ser más claro. Bueno, pero estos dicen que son judíos. Pues no lo son. Son una sinagoga de Satanás. Y son una sinagoga de Satanás precisamente por el tipo de enseñanza que tienen. De manera que en ese sentido tienes que tenerlo claro, ciudad de Esmirna. Y tienes que tenerlo claro porque, como dice el versículo 10, vais a tener persecución. Va a ser una persecución breve, pero el diablo va a arrojar en esa tribulación a algunos de vosotros en prisión. Y como dice Jesús al final del versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué? Versículo 11, porque el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Puede que en el curso de esa persecución, puede que haya algunos que lleguen a perder la vida. Pero recuerda que la muerte terrible no es esta muerte que sufrimos ahora y que tenemos todos los seres humanos hasta que el Señor vuelva. Lo terrible es la muerte segunda, la separación eterna de Dios. Y si tú vences, la muerte segunda no tendrá poder sobre ti. Y esto es enormemente claro.